a los Corintios, capítulo 5, y vamos específicamente al versículo 13, que es la finalización del capítulo. Voy a invitarles a que leamos desde el 9 para situarnos adecuadamente donde podamos llegar a la conclusión de este capítulo. Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a ver. Padre, estamos muy agradecidos contigo en este día, porque nos da la posibilidad una vez más de estar reunidos como iglesia, con el fin de seguir estudiando lo que tu palabra nos quiere enseñar. Queremos pedirte, Padre, en esta hora que tú estés permitiendo que cada uno de nosotros pueda estar tan atento a tu palabra y pueda extractar de ella todo lo que tú nos quieras enseñar en este día. Gracias también porque nos permites tener el privilegio todavía de podernos reunir libremente como iglesia y exaltar tu nombre con alegría. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar estos tiempos, a no dejarlos pasar por alto y a tener cada día el anhelo en nuestros corazones por hacer lo que tu palabra manda que hagamos. Te rogamos también, Señor, que bendigas a los que hoy no están con nosotros. No sabemos cuáles son las motivaciones, las razones por las cuales no estén, pero queremos dejarlos en tus manos, pidiéndote que tú los guardes y que les hagas entender la importancia de guardar tu día santo. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada hablábamos un poco del versículo 12, cuando el apóstol hace la mención de que a los de afuera debemos ¿qué? ¿Juzgarlos? ¿Qué debemos hacer con los de afuera? Predicarles el evangelio. Y sí debemos juzgar a los de adentro. No, tampoco. Era exhortarlos para que crezcan. Ese es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El anhelo que debemos tener todo el tiempo debe ser el de no permitir bajo ninguna circunstancia que el Señor se convierta en algo que los demás no quieran oír, sino por el contrario, que sea nuestro anhelo invitar a los creyentes cada día a buscar más de Dios. El anhelo nuestro debe ser exhortarnos los unos a los otros, darnos la posibilidad de ser edificados los unos a los otros, no con el fin de aplastarnos, no con el fin de dañarnos, sino con el fin de crecer. Pero también debemos ser claros que el apóstol ha mencionado ya antes que esas personas que se dicen cristianas,
que están comportándose de manera indebida, con ellos no debemos ni siquiera sentarnos a la mesa. No debemos. Ahora, en el verso 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y debemos tener esto muy claro también. Recuerden algo, hermanos, el Señor dice en su palabra que a los que creen en Él no hay para ellos condenación. Pero a los que no creen, ¿qué dice? Ya han sido condenados. No dice serán condenados, sino que ya han sido condenados, y él manifiesta por qué. Dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, nuestra labor no es salir a condenar al mundo. No tenemos ninguna razón para salir a decirle a la gente afuera que ellos están perdidos y que se van para el infierno. Puede que sea la verdad, puede que tengamos razón, pero a usted y a mí no nos consta. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes de los que están allá afuera van a ser salvos. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, nuestra labor debe ser la de salir y predicarles el Evangelio. Debemos específicamente dejarle el juicio ¿a quién? A Dios. Pero siento que nosotros cometemos el error de salir como jueces. Todo el tiempo estamos mirando lo que los demás hacen para juzgarlos. Y somos especialistas en eso. Hablábamos la semana pasada de ser juzgones profesionales, con magíster, con doctorado, que deberíamos tener en letras doradas un marco allá en la casa que diga juzgón profesional. Pero ¿qué pasa? Que Pablo les está diciendo, ustedes y yo no estamos aquí para eso. Ustedes y yo como creyentes estamos aquí con el único propósito de predicarles a ellos el Evangelio de Dios. Esa debe ser nuestra labor. Dios se encargará de juzgar a los que ya Él tenga determinado que van a ser condenados. Eso no es problema mío. Ese es problema directamente de Dios. Y para Él no es un problema porque Él la tiene clara. Entonces, ¿por qué yo trato de meterme en algo que no me compete? Y en esto, hermano querido, ustedes y yo debemos tener toda la claridad del caso. Recuerde, el único que está para juzgar se llama Dios. Él es el único. Es decir, ¿alguno de ustedes aquí es Dios? ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué juzgamos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos creemos buenos. Porque creemos que nosotros no somos tan malos como los demás. Pero debemos recordarle algo, hermano querido. Si no fuera por la sangre preciosa del Señor Jesucristo que nos ha sido derramada y que ha cubierto todos nuestros pecados, ustedes y yo estaríamos en la misma condición de ellos. Entonces, ¿por qué salimos a condenarnos a ellos? Si usted y yo merecemos exactamente lo mismo. Recuerde lo que dice la Escritura: no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos han pecado, a unas se hicieron inútiles. Y eso nos incluye a usted y a mí. No nos podemos poner en el plan
de pensar que los de allá afuera son los malos y nosotros somos los buenos. Por el contrario, lo que nosotros tenemos es que verlos a ellos y decir: Señor, yo estaría en esa misma condición si tú no hubieses tenido de mí misericordia. Es por esa razón que ustedes y yo debemos mirar a los de allá afuera con misericordia. Debemos ir a llevarles la palabra de Dios en amor, a decirles: mira, yo estaba en tu misma condición, pero el Señor me llamó por su palabra y hoy quiero compartírtela. ¿Sabe algo? Cuando nosotros tratamos de predicar el Evangelio sin tener amor, dice la Escritura, ustedes lo pueden leer ahí en Corintios 13, si yo hablase en lengua humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que retiñe. Solamente soy una campana haciendo bulla. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Solamente soy una campana que hace bulla. Es mi deber como creyente salir a predicar el Evangelio con la premisa en mi mente de tener amor hacia los que están perdidos. Pero siento que muchas veces salimos a predicar a los que están allá afuera con garrote en la mano. Nuestro único propósito es mostrarles lo malos que son. Y es más, si pudieran, si estuviera en nuestras manos, hace rato habíamos mandado a todos al infierno, menos a nosotros mismos. Pero ¿qué dice la Escritura? Me dice: vaya y predique el Evangelio a toda criatura, enséñeles todas las cosas que les he mandado, bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es mi labor. Esa es su labor como creyente también. Pero hermanos, de nada sirve cuando nosotros salimos con la palabra pintada aquí en la frente: juez. No tenemos ningún derecho. No tenemos ningún derecho a hacer algo como esto. Es importante recordar que el único juez es Dios. Y Él sí es un juez justo. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos desde lo que podemos ver. Pero Dios juzga aún lo que no hemos hecho. Porque Él lo ve antes de que lo hagamos. Él sí tiene esa característica. Y recuerde algo, no nos fue dada esa característica a usted y a mí. Solo le pertenece a Él. Por eso nos hace falta amor para salir a predicar. Mire, yo admiraba hace unos días, unos meses atrás, salimos con mi esposa a ciclovía, un festivo, y mientras íbamos caminando, había unas hermanas de otra congregación que se acercaban a las personas y les entregaban un Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento. Y decíamos nosotros: wow, eso cuesta. Eso cuesta. No es fácil salir a regalar Nuevos Testamentos en la calle. Póngale que
cada Nuevo Testamento de esos pequeñitos pueda costar un promedio de 3, 4 mil pesos, así por barato. Por ahí yo le vi uno a Fabiola ahorita, creo que tiene uno. ¿Sí? De eso es exactamente, mire. De eso es exactamente. Que creo que entre 1,000 o 4,000 pesos es barato. Y ellos iban por la calle, se acercaban a la persona y decían, mire, queremos regalarle la palabra de Dios. Y hermano, déjeme decirle, eso es algo que uno dice, qué bueno que haya alguien que lo haga. Cuando nosotros, a veces ni siquiera tenemos Biblia, porque no tenemos el anhelo de comprarla porque nos parece que es cara. Una Biblia, 7,000 pesos. ¡Uy, no! ¿Cómo se le ocurre? Eso es mucha plata. Eso muestra cuánto valoramos nosotros la palabra de Dios. Nos parece cara la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero estas personas, yo no puedo decir, claro, es que ellos lo estaban haciendo porque ellos se lo regalaron, es que ellos tienen plata, es que ellos... No, a mí no me importa eso. Lo único que yo puedo decir es, ellos estaban haciendo una inversión bastante alta para entregarle a las personas de la ciclovía la palabra. Tal vez muchos la recibieron y allá la tendrán guardada en sus casas sin hacer nada con ella. De pronto hasta la botaron en el camino. Pero Pablo dijo unas palabras que para mí son muy importantes. Cuando dice, a todos me he hecho de todo. Me he hecho como si no tuviera ley para los que no tienen ley. Me he hecho como si yo tuviera la ley para los que tienen la ley. ¿Y sabe cuál era su fin? Dice, el único propósito que tengo con esto es ver si puedo salvar a uno más. ¿Se da cuenta? ¿Y eso qué me muestra? Amor por los perdidos. Desafortunadamente, hemos caído en el error de mirar a los perdidos como basura. Como que, uy, guácalas, por allá, esas cosas. Cuando la idea es que nosotros, que ya tenemos la luz de Cristo, nos acerquemos y alumbremos la vida de aquellas personas que están en tinieblas. Ese debe ser nuestra labor, ese debe ser nuestro anhelo, acercarnos a esas personas que están en tinieblas para alumbrarnos con la luz de Cristo que tenemos. Acuérdese lo que el Señor dijo, no se enciende una luz y se mete debajo de la mesa, sino que se coloca ¿dónde? En un lugar alto, para que alumbre a todos. Así sea vuestra luz, dice el Señor, que resplandezca donde quiera que esté. Hermano, ¿cuántas personas, en lugar de quererse acercar a Dios, se han alejado de Él por nuestro comportamiento hacia Él? Por la forma en que les hablamos, por la forma en que les miramos, por la forma en que los tratamos. ¿Cómo puedo yo hablarle a una persona de un Dios de amor cuando yo no tengo amor para esa persona? ¿Cómo? Hay que partir de esto. El Señor
en su palabra nos ha establecido de esta manera: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y sabe lo que dice también? Dice: ustedes no me amaron a mí primero, yo los amé a ustedes. Es decir, ustedes no me aman porque ustedes sean amorosos, ustedes me aman porque yo les di mi amor. ¿Se da cuenta? Pero nuestro problema es que queremos que toda la gente nos ame cuando nosotros estamos odiando a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Por eso es que Pablo dice: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Y no te hago, Pablo puede decir esto porque usted ya leyó cuántas cartas escribió Pablo. 13 cartas. ¿Cuántas iglesias constituyó Pablo? ¿13 iglesias? Muchas más de esas. ¿Y quiénes? ¿Por qué Pablo llegó a cada lugar? ¿Sabe por qué? Porque él aquí tenía claro algo. Esas palabras que el Señor le mandó a decir por medio de Ananías. ¿Sabe cuáles fueron esas palabras? ¿Sabe cuáles eran esas palabras? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante los reyes, ante los gentiles y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se da cuenta? Así que Pablo sabía que estaba puesto en la tierra para ser testigo de Dios. Donde quiera que él iba, donde quiera que él estaba, su anhelo era poder anunciar a Cristo. Y yo le pregunto, hermano querido, ¿por qué hoy ese no es nuestro anhelo? ¿Por qué hoy es tan fácil que la gente nos reciba en su casa y hablar de cualquier tema menos acerca de Cristo? En una ocasión el apóstol Pablo llegó a Atenas, y en Atenas estaba la gran urbe de filósofos de la época, de las escuelas de Platón, de Aristóteles, de todos estos hombres que fueron conocidos y que hoy se enseñan dentro de los colegios como hombres de ciencia, como hombres muy sabios en torno a la filosofía. Ahí estaban todas las escuelas de ellos. Y cuando Pablo empieza a hablar en el lugar que se llamaba el Areópago, una multitud de personas se sentó a escuchar a Pablo. Y dijeron: es muy interesante lo que dices, vamos a oírte hablar. Y cuando empezó Pablo a hablarles acerca de Cristo, todo iba bien. ¿Sabe hasta qué momento? Hasta el momento en el que el apóstol habla de la resurrección de Cristo. En ese momento perdió a toda la multitud que se había reunido. Todos se levantaron y dijeron: ya te oiremos después, eres otro palabrero. ¿Y sabe por qué? Porque las escuelas filosóficas les habían enseñado a ellos que la resurrección no existe. ¿Se da cuenta? En ese momento el apóstol Pablo perdió a toda la gente que estaba reunida
el Areópago, haga de cuenta, está reunidos aquí el estadio, el Campín lleno. Haga de cuenta. Ese era el espacio del Areópago. Entonces, hermanos queridos, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que definitivamente, cuando hablamos acerca de Cristo, vamos a ser rechazados por causa de Cristo. Pero hoy, ¿por qué nos están rechazando? No por causa de Cristo, sino porque estamos siendo juzgones. Porque estamos mirando a los demás y los hacemos sentir mal de una vez. Porque de una vez los estamos condenando en lugar de predicarles ciertamente el Evangelio del Señor. No estamos puestos aquí para ser jueces, métase eso en la cabeza. No fuimos llamados a juzgar a nadie. Pero juzgamos afuera y juzgamos también dentro. Lo veíamos la semana pasada cuando decíamos, el juicio que se debe hacer dentro de la iglesia no es para destrucción, sino para edificación. Pero preguntémonos si realmente el juicio que estamos haciendo dentro de la iglesia es para edificación. Cuando de pronto vemos cosas, oímos cosas de otro y de una vez se queda, uy, pero es que claro, eso se debería venir. Así, eso se debería decir. Sí, no. Es que eso se nota solo mirándole a los ojos. Y cosas como esta. En lugar de decir, oiga, ¿qué pasaría aquí? Vamos a hablar con el hermano, vamos a hablar con la hermana, a ver qué sucedió y en qué le podemos nosotros aportar para que crezca y salga de esa condición en la que ha caído. ¿Se da cuenta? Es nuestra labor, hermanos queridos, quitarnos la idea de que somos jueces. Pero, mire lo que es, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Dejémoslos a ellos allá en su condición. El juez es Dios. Yo, Hernando Lombana, usted, querido hermano y hermana, tiene una labor designada por Dios. ¿Cuál es? Vaya y predique el Evangelio. Vaya y predique el Evangelio. Pero no para condenar. Como lo veíamos esta mañana, no para decirle, es que Dios condenó a unos y a otros los salvó. No. Vaya y anuncie el Evangelio. No su testimonio, porque acuérdense que el testimonio nuestro no salvará a nadie. De nada sirve que usted se pare a decirle a una persona, es que yo antes era y ahora soy. Eso no va a salvar a nadie. Dice la palabra del Señor concretamente que la fe viene por el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que usted y yo debemos salir a predicarle a otros. Y tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Acuérdese de Felipe. Felipe estaba ahí en su casa, tal vez estaba almorzando, tal vez estaba durmiendo la siesta, no sé qué estaba haciendo Felipe. Pero de un momento a otro le dice el Espíritu Santo, te necesito Felipe, se lo lleva al desierto. Y en el desierto va un etíope eunuco, funcionario de una reina que se llamaba, Candace, estudiosos bíblicos, ¿sí? Y él iba leyendo al profeta Jeremías. Isaías. Él iba leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate. Porque Felipe iba ahí, lo vio, sí, ahí va el etíope, ve, qué bueno, interesante. Pero habla de Felipe. Y Felipe se acerca al carro y se queda mirándolo. Lo ve que está leyendo. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? El etíope se queda mirando y le dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Y le dice, dime algo, ¿aquí está hablando de él o de algún otro? Ah, ¿tú quieres saber? Bien, te la tengo. El etíope le hace subir al carro, se sienta con él y empieza a decirle, como dice el pasaje, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció su testimonio de conversión. ¿Sí? ¿No fue eso lo que le dijo? No, dice, comenzando de esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Se da cuenta? Es que a quien yo tengo que predicar es a Jesús, no a mí. No es lo que Jesús haya hecho conmigo, sino lo que Jesús hizo por todos, lo que yo tengo que predicar. No es de la forma en la que yo antes era un ladrón y ahora ya soy menos ladrón que antes. No es eso. Es hablarle de la obra perfecta y consumada en la cruz del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Así que, hermano querido, quite el aviso de juzgón profesional de su casa, de la sala de su casa, bórreselo de la frente y salga con el amor de Dios a compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo todavía. ¿Sabe? Veía un video esta semana. Me pareció muy interesante, porque creo que yo no sería capaz de hacer eso. Pero dice que dos muchachos, dos hombres, se fueron aquí a los prostíbulos que hay por la Caracas. Y entraron a los prostíbulos, les mostraron una cantidad de chicas, y ellos escogieron a dos de ellas, y dijeron, hemos venido orando por esto. Hemos venido pidiéndole al Señor que nos permita saber quiénes de todas estas mujeres que están aquí necesitan de Cristo. Después de que escogieron a dos de ellas, los llevaron a un cuarto pequeñito donde solo había una cama. Y llegó la primera. Llegó la primera chica, entró al cuarto y en el video se ve que ella viene muy nerviosa. Y se queda mirándolos y les dice, ¿ustedes se conocen? Sí, claro. Y les dijo una frase que quedó retumbando en mi mente, porque les dijo, se les ve por encima la cara de manos.
Así les digo. Se les ve por encima la cara de malos. Entonces el muchacho más joven le dijo, no creas. Mira, nosotros estamos aquí y no queremos hacer nada raro contigo. De hecho, vamos a hacer algo contigo que estamos seguros que nadie ha hecho. Ella se puso aún más nerviosa y dijo, ¿y qué será? Así que el muchacho abre su maletín, saca una rosa y le dice, esta rosa te la traigo en nombre de Cristo. Hemos pagado por ti, pero no para que hagas nada sexual con nosotros, sino que queremos venir a entregarte el amor de Dios para ti. La chica inmediatamente se puso a llorar. Y él le preguntó, ¿por qué estás en esto? Ella dijo, por la situación económica en la que estoy. Vengo de Venezuela. ¿Y saben algo? También soy cristiano. Vengo de una iglesia cristiana en Venezuela. Y al no encontrar más nada que hacer en esta ciudad, me dediqué a esto. Ellos sacaron una Biblia y se la regalaron. Le dijeron, ¿sabes algo? Dios ha venido a rescatarte. Dios ha venido a sacarte de este lugar. Él nos ha mandado para que tú salgas de aquí. Hermano, eso me pone a los suyos. Les digo que yo no sería capaz de hacer algo como eso. Pero es interesante que haya personas que sí están en condición de hacerlo. Y gracias a Dios que Él usa a personas como ellos para sacar a personas de ahí. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy y es, ¿cómo te está usando Dios para sacar de allá afuera a los hijos de Dios? Y si no te está usando, ¿por qué será? ¿Será porque nos creemos muy buenos? ¿Será porque estamos pensando, eso es para otros, yo no? Que amen los demás, yo no sirvo para amar a nadie, no me amo ni a mí mismo. Acuérdense de algo. Dijo el Señor, ama a tu prójimo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermano, quitémonos el ser juzgones y pidámosle al Señor que podamos salir con su amor en nosotros para con ese amor atraer a los perdidos. Si usted va al libro de Oseas, encontrará ahí en el capítulo 11 que dice, con lazos de amor te atraje a mí. Hermano, necesitamos esos lazos de amor para que Dios los use con nosotros y llamar a los que están allá afuera perdidos.
Pero tristemente nosotros estamos saliendo con garrotes de justicia. No salimos con lazo de amor, sino con garrote de justicia, creyendo que nosotros somos muy buenos. Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no me creo perfecto. Por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hermano, no creas que ya estás bien como estás. Pídele al Señor que te use cada día para poder llevar su mensaje a aquellos que todavía no han llegado. Acuérdese algo, nosotros no estamos llamados a traer a nadie. Nosotros no estamos llamados a convertir a nadie. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, ciertísimamente, con convicción. Pero lo primero que debes tener de convicción es que Dios te amó a ti primero. Y por eso es que tú hoy puedes decir que le amas. Entonces, salgamos con esos mismos lazos de amor a predicar el Evangelio a los desconocidos, a los que todavía no han conocido a Cristo, para que el Señor cada día añada a su iglesia los que han de ser salvos. No es nuestra labor traerlos, porque sabe algo, hermano querido, tristemente a veces creemos que salir a evangelizar, salir a predicar el Evangelio es decirle, te invito a mi iglesia. Eso no es predicar, hermano. Eso no es predicar. ¿Sabe algo? La predicación del día domingo, la predicación en un estudio bíblico es para usted, para que usted crezca, para que usted como creyente se fortalezca y tenga herramientas para salir a compartirle a ellos que no conocen nada. Pero si usted me trae una persona que no conoce nada de Dios aquí, para que oiga la palabra de Dios desde mi boca, sencillamente usted está siendo un facilista. Recuerde, la palabra del Señor no dice, lleve a la iglesia para que el pastor les predique. Dice, vaya y predique mi evangelio a toda criatura. Usted y yo, hermanos queridos, estamos llamados a predicar. No es algo que le podemos dejar a otros. Dejemos el juicio a quien juzga justamente. Dejemos el juicio a Dios. ¿Por qué cree que dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados? Cuando vi a este joven teniendo esa expresión de amor para con esta mujer allí en el prostíbulo, sencillamente podía entender lo que Dios quiere que nosotros salgamos a hacer con los perdidos. Ir con amor a ellos. Es por eso que no estamos predicando el Evangelio correctamente, porque en lugar de salir en amor, estamos saliendo con un garrote a tratar de convertir a los degenerados perdidos esos, a ver si vienen y conocen a Dios. Qué bueno es que podamos cambiar esa forma de pensar. Por último, el versículo dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿A cuál perverso se está refiriendo? A este hombre que había tenido la actitud pecaminosa
de estarse mancillando con la mujer de su padre. Algo que ya Dios había establecido de manera concreta como un pecado digno de muerte. Hermanos, nosotros solamente podemos vernos a nosotros mismos, y cuando algún creyente esté cometiendo algún pecado que la Biblia establezca de manera clara que es digno de muerte, es cuando nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y quitarlo de en medio nuestro. Pero no de ninguna manera se trata de entonces pensar, como X me cae mal, entonces vamos a juzgarle para que la quitemos o le quitemos del medio nuestro. No, se trata de que nosotros podamos decir, venga, este pecado que se está cometiendo, la Escritura lo establece como un pecado digno de muerte. Esta persona necesita ser ajuiciada por Dios. No somos nosotros los encargados de ejecutar el juicio, solamente vamos a ponerle en las manos de Dios para que Dios haga la obra en esa persona. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar referencias de lo que era quitar de en medio al pecado. Y para eso les invito a que vayan conmigo y lean Deuteronomio capítulo 13, verso 5. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que lo lea, por favor? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y quitarás así quitarás el mal del medio de ti. ¿Nota? ¿De qué está hablando ahí? De un falso profeta, de un hombre que ha tratado de desviar al pueblo de Israel profetizando cosas incorrectas. Entonces dice, si alguien se levanta en la congregación como profeta y su profecía no se cumple y Dios no hace lo que él dijo que se iba a hacer, ese personaje debe ser muerto. Es considerado un falso profeta y de inmediato debe ser asesinado. El pueblo de Israel tenía esa característica en el pasado. Debía ser condenado a muerte. Pero miren también lo que dice capítulo 17, verso 7, del mismo Deuteronomio. 17, 7. A ver, ¿qué dice? La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitará el mal de en medio de ti. Noten algo. Ahí está hablando de una situación cuando se ha presentado una infidelidad sexual. Y dice que la persona debe ser ajuiciada en un juicio público y deben haber testigos, ¿sí? Deben haber personas que testifiquen acerca de eso y puedan decir, sí, nosotros le hemos visto. Entonces esos testigos serán los primeros en levantarse para asesinar a esa persona. Serán los primeros, y luego todo el pueblo de Israel se levantará y quitará el mal del medio de él.
Pero vaya al mismo libro en el capítulo 21, el verso 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel tenía la autorización de Dios para hacer esto. Así que lo que Pablo está diciendo en el capítulo 5, verso 13, de quitar de en medio de ellos a ese perverso, está diciéndole: tenemos toda la autorización por parte de Dios para condenar a este señor a muerte. Pero no lo vamos a matar nosotros. Se lo vamos a entregar a Satanás para que él lo mate. Vaya al capítulo 22, verso 21. Ahí mismo. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿De qué está hablando ahí? De una mujer que se hizo pasar por virgen. ¿Sí? De una mujer que se hizo pasar por virgen, se casó, y luego de que se casó se comprobó que no era virgen. Entonces, debía ser ajusticiada, porque había no solo engañado a su marido, sino también había engañado a su padre. ¿Se da cuenta? Había que erradicarla. Esto nos muestra, hermano, la severidad con la que Dios condena la mentira. Ojo con eso. Y lea nuevamente ahí en el capítulo 22, el verso 24. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirían. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿De qué se está hablando ahí? Es el caso de que una mujer que es casada va por una ciudad y de repente sale un hombre a violarla. Y ella, en lugar de ponerse a gritar como loca para que no la violen y pedir auxilio, sencillamente dice: bueno, háganlo. Los dos deben morir. Ella por no pedir auxilio y él por violador. ¿Se da cuenta? Terrible, ¿cierto? Hermanos queridos, ¿qué nos muestra esto? Dios es severo. Pues porque nadie salió a ayudar. Así es sencillo. Si ella hubiese gritado, alguien había salido a ayudarla. Pero si ella sencillamente como que le gustó el violador, entonces dijo: bueno, está bien. Entonces, ahí tiene. Debe ser muerta. ¿Se da cuenta? Cuando Pablo hace
mención de quitar a ese perverso de en medio, está haciendo referencia a todo lo que Dios ha establecido para quitar de en medio del pueblo a aquellas personas que están haciendo las cosas mal. Nosotros como creyentes hoy no podemos decir que nos vamos a levantar a matar a pedradas a nadie, pero sí podemos decir: esto que has hecho es algo digno de muerte, por lo tanto, como iglesia te vamos a entregar a Satanás. ¿Me hago entender? Hermanos, si esto hoy lo estuviéramos practicando, ¿cuántos de estos falsos pastores ya estarían muertos? Si esto lo estuviéramos haciendo, ¿cuántas señoritas, jovencitas y cuántos jovencitos estarían guardándose para el matrimonio? Si esto lo estuviéramos haciendo, ¿cuántas violaciones habríamos evitado? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuántas fornicaciones? ¿Cuántas mentiras habríamos evitado si simplemente hiciéramos lo que Dios ha establecido en su palabra? Por eso, hermanos queridos, es que nosotros tenemos que hacer mención de esto. Recuerde algo: no, de ninguna manera estamos llamados a convivir con el pecado dentro de la iglesia. No podemos. Si nosotros sabemos de algún hermano que está en condición de pecado, nuestra labor es decir: hermano, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado, deja eso. Pero si no lo hace, como iglesia debemos ponernos de acuerdo y entregar a ese perverso a Satanás. ¿Se da cuenta? Ahora, tenga cuidado. Eso no es algo que se hace a la ligera. Debe haber un juicio. El juicio debe ser presentado. ¿Dónde? ¿Dónde debe darse el juicio? En la iglesia. ¿Por qué? Porque es a la iglesia a quien se ha ofendido. Entonces nosotros estamos llamados a estarnos mirando los unos a los otros, no para juzgarnos, sino para alentarnos. Pero si en medio de ese aliento vemos que algún hermano está en una condición pecaminosa, de la cual no quiere salir, y es más, se siente a gusto con su pecado, entonces ustedes y yo, como iglesia, estamos en toda la obligación y el derecho a hacer un juicio, y si esa persona no confiesa su pecado y se aparta, entregarlo isofacto a Satanás. Y hacer nuestra parte, porque puede ser que nosotros entreguemos a alguien a Satanás y esa persona no muera de inmediato. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volverlo a entregar? Apartarnos de esa persona, dejarla de lado. ¿Me hago entender?
decirle tu condición de pecado abiertamente delante de la iglesia me impide sentarme a la mesa contigo. Si vamos a comer, esa persona debe quedarse sola. ¿Se da cuenta? Repito para. El problema es que esa persona, estamos hablando de que ha pasado por un juicio. Y yo no creo que después de pasar por un juicio, alguien sea tan descarado para quedarse ahí como si nada pasara. ¿Me hago entender? Es decir, si yo paso por un juicio, por cualquier pecado, creo que lo menos que yo querría hacer es, si no me arrepiento de ese pecado, quedarme ahí. Creo que eso sería lo menos que yo quiero hacer. Pero puede suceder que haya alguno que sea así como medio descarado y diga, pues usted verá, yo voy a seguir viniendo. Ok. Entonces, si se va a sentar, hermanito, bien puede hágase por allá en el rinconcito. Si se me sienta al lado, yo me paro y me voy. Me hago en otro lado. ¿El propósito cuál es? Hacerle sentir mal por su pecado. Yo no puedo congeniar con eso. Yo no puedo sencillamente quedarme así diciéndole, no, tranquilos, yo sé que todos te están haciendo el feo, pero yo no, yo sí te entiendo. No, de ninguna manera. Si se ha hecho un juicio público, todos debemos estar de acuerdo en rechazar de en medio nuestro a ese perverso, para que sea quitado de entre nosotros. Es decir, nosotros lo entregamos a Satanás, ¿sí? Como iglesia. Pero usted, después de haber entregado a alguien a Satanás como iglesia, no puede decir, pararse después y decir, pues nosotros lo entregamos a Satanás, pero yo nunca estuve de acuerdo con eso. Porque adivinen quién se le ha entregado a Satanás también. Porque usted está congeniando con el pecado del otro. Así de sencillo. ¿Me hago entender? Y es decir, aunque Satanás no le quite la vida de isofacto a ese perverso o perversa, para nosotros debe estar como muerto. ¿Y yo qué hago con un muerto? ¿Me le siento al lado? Porque el muerto empieza a oler feo. Así que así lo tengo que ver yo. Hermano, tu pecado, ya no le puedo decir ni siquiera hermano, tu pecado te hace oler feo. Yo me quito. Y no se trata de creerme yo más bueno que el otro, sino que como iglesia hemos hecho un juicio y el juicio debe ser cumplido por todos. Por eso Pablo les dice, pónganse de acuerdo ustedes conmigo, para que ese perverso sea entregado a Satanás. Yo ya lo entregué, así que ahora aléjense ustedes. Déjenlo solo. Si sigue asistiendo, es problema de él, pero ustedes hagan de cuenta que ya murió. Nadie
debe hacerse cerca de Él. ¿Estamos claros? Por eso, hermanos queridos, quiero finalizar diciéndoles, no estamos llamados a juzgar a los de afuera. Estamos llamados a salir con amor a predicarles la palabra del Señor. Pero con amor, con el deseo de que Dios haga la obra en ellos para que ellos conozcan acerca de Dios. Y lo segundo es, hay que quitar de nosotros a aquellas personas a las que le hacemos un juicio público y hemos considerado que su pecado es vergonzoso para la iglesia, por lo tanto, debe morir para nosotros, como iglesia. ¿Estoy siendo claro? Esas son las dos cosas con las que quiero concluir. Ahora, concluyendo todo el pasaje del capítulo 5, sencillamente es llegar al punto de no dejar pasar por alto ninguna condición pecaminosa que se presente y que sea vergonzosa a la iglesia. En eso tenemos que ser claros. Como iglesia, ustedes y yo debemos estar pendientes los unos de los otros, y si vemos a algún hermano o hermana que está en una condición que es vergonzosa para la iglesia, debe ser denunciada. Debe ser denunciada. Yo no me puedo quedar callado. ¿Estoy siendo claro? No es que yo pueda decir, bueno, pues yo vi que estaba haciendo esto, pero pues yo no quiero tener problemas con nadie, yo mejor dejo eso así. Acuérdese de algo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Qué quiere decir? Que si usted ve a otro hermano en un pecado vergonzoso, usted debe denunciarlo públicamente, después de haber hecho el trabajo de hablar con la persona. Si esa persona, después de que usted hable con ella, no atiende y sigue en su pecado, usted está en la obligación de hacer el segundo paso, que es llevar testigos, y si no los oye, entonces lo trae a la iglesia. Y debe ser colocado aquí, pedir, hermanos, pastor, yo quiero poner de presente esta situación que se ha presentado con el hermano o con la hermana tal. Le he visto haciendo este pecado, yo ya he hablado, he llevado testigos, pero la persona sigue en su condición. Por lo tanto, hoy lo traigo delante de la iglesia para que la iglesia tome el correctivo que sea necesario. Y como iglesia vamos a tener que decir, bien, hermano, ven acá. ¿Has cometido el pecado del que se te acusa? Sí. ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado y dejar de hacerlo? No. Ok. Entonces, a partir de ahora, ya no eres nuestro hermano. A partir de ahora, eres entregado a Satanás y para nosotros estás muerto. ¿Estoy siendo claro? Uy, pastor, pero es que eso es muy duro. Sí. Pero es lo que Dios manda. Es lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, vamos a pelear con Dios. La iglesia en Corinto lo intentó. Se fueron por las ramas, empezaron a pelear por otras cosas, porque si soy de Pablo, si soy de Apolo, si soy de Cefas. Pero lo que era de raíz, lo que era contundente, lo que realmente estaba dañando la iglesia,
no se había tocado. Hermanos, eso es algo en lo cual ustedes y yo necesitamos tener toda la claridad del caso. Por eso es necesario que estemos mirándonos, edificándonos los unos a los otros, para que de esa manera nunca, ojalá, tengamos que llegar al punto de que como iglesia tener que entregar a alguien a Satanás y considerarlo para nosotros alguien muerto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque los lineamientos de tu palabra son claros. Tú has establecido cuál es la forma en la que las cosas deben ser llevadas dentro de la congregación. Y nos permites ver por medio del episodio vivido por la iglesia en Corinto, la bajeza a la que se había llegado y cómo sencillamente la iglesia había dejado que esto pasara sin hacer ningún tipo de correctivo. Tanto que el apóstol Pablo tiene que tomar la batuta para de una vez por siempre castigar esta situación, para que la iglesia sea limpiada de esa condición pecaminosa en la que se encontraba. Oh Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a tener en claro que no estamos para juzgarnos los unos a los otros, sino para edificarnos, pero que cuando en medio de la edificación que estamos haciendo encontramos a alguno que está en una condición pecaminosa, que no quiere confesar y que no quiere dejar de lado, podamos tomar los correctivos a los que haya lugar y hacer sin que nos tiemble la mano lo que tu palabra manda. Ayúdanos, Señor, a tener en claro que es tu palabra, que no es por nuestras emociones, que no es por nuestros sentimientos, ni nada de esas cosas, sino que es específicamente porque ya tú lo estableciste de esta forma y es así como nosotros debemos comportarnos. Te rogamos que nos ayudes a tener esa claridad todo el tiempo y que siempre podamos hacer las cosas para honra y gloria tuya. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.